Buenos días, hermanos. Bienvenidos a Tempe Christian Church. Yo soy Daniel Martin, el pastor de Tempe Christian. Espero que hayan tenido un buen fin de semana celebrando Navidad con sus familias y que tomaron el tiempo para recordarse uno al otro de que la Navidad es importante porque celebramos el nacimiento de Jesús. Y el nacimiento de Jesús es importante porque Dios intervenió en la vida de los seres humanos hace 2000 años y cambió todo mandando a su Hijo para que cambiara nuestras vidas. Hoy nos juntamos para celebrar a Jesús y adorarlo. Entonces hay que empezar con nuestra adoración a Dios. Porque nos ha nacido un niño. Isaías 9:6. Hola, buenos días a todos. Es un gusto que estén aquí conectados juntamente con nosotros. En esta mañana vamos a adorar al Señor. Y antes de empezar vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias porque tú nos has cuidado. Gracias porque, Señor, tú nos proteges de todo lo que está pasando. Y en esta mañana te pedimos que seas tú el que nos ayudes, que sea tu Espíritu Santo el que se mueva en cada hogar, donde sea que se encuentre cada persona. Te damos toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Come ye, oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. So come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Sing, choirs of angels, sing in exultation. Sing, all ye citizens of heaven above. Glory to God, glory in the highest. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Yes, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be all glory. Word of the Father, now in flesh appearing. Come, let us adore him. Come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For he is good, he is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and outstretched arm, his love endures forever. For the life that's been reborn, his love endures forever. Sing praise, sing praise.
Sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Rising to the setting sun, His love endures forever. And by the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I
to see you. You are my joy, you are my song, you are the well, the one I'm drawing from. You are my refuge, my whole life long. Where else would I go? Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. Day after day, night after night, I will remember you're with me in this fight. Although the battle, it rages on, the war is already won. I know the war is already won. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, oh, your love defends me, your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. Surely my God is the strength of my soul. Your love defends me, your love defends me. And when I feel like I'm all alone, your love defends me, your love defends me. We sing hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. Hallelujah. You're my portion, my salvation. Buenos días, otra vez. Gracias por estar con nosotros, ya que terminamos nuestra música cantándole a nuestro Señor, celebrando su existencia en nuestras vidas. Les pido que se preparen para escuchar la palabra de Dios. Estamos todavía estudiando en el libro de Romanos. Y vamos a ver algo que es muy importante que entendamos como seres humanos cuando se trata sobre nosotros y lo que significa servir a Dios. Estoy en Romanos capítulo 2 del 25 al 29. Romanos capítulo 2 del 25 al 29. Vamos a leer las escrituras, voy a orar y empezamos con el sermón. Lean conmigo, por favor. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero si quebrantas
vienes a ser como un incircunciso. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, ¿no se les considera como si estuvieran circuncidados? El que no está físicamente circuncidado, que obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío, lo que es interiormente, y la circuncisión, que es la del corazón, la que realiza el espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios y no la gente. Vamos a orar. Mi Dios, gracias te damos por que aunque eres el Dios todopoderoso, que creaste nuestro universo, mi Dios, tomas el tiempo para escuchar nuestras palabras. Te pido esta mañana, mi Dios, sea una persona que te está buscando, que necesita de ti, que escuches sus palabras, lo acerques a ti y que cambies sus vidas. Gracias por ser nuestro Dios, por ser tan bondadoso con nosotros, mi Dios, que nos das mucho más que lo que merecemos, mi Dios. Que tu presencia sí esté aquí con nosotros esta mañana y que sepamos interpretar los deseos de tu corazón y aplicarlos en nuestra vida. Te pido todo esto en nombre de Jesús. Amén. El sermón de hoy habla de algo muy importante que Dios habla en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Que lo bueno de una persona empieza por adentro y sale hacia afuera. A mí me encanta viajar en Latinoamérica. Los países que he visitado son Guatemala y México. ¿Y qué es lo que me gusta? Pues muchas cosas. Muchas cosas me gustan de México y Guatemala. Pero una de las cosas que me gusta más es de que uno puede comprar fruta en cualquier esquina. Siempre hay un vendedor que vende fruta o otras cosas, pero yo prefiero la fruta. Me gusta comprar mangos, piña, todo lo que es difícil encontrar aquí, allá maduro, que lo podemos encontrar allá maduro, con más azúcar, más dulce, más rico. Pero usted se da cuenta, hay veces que cuando compramos fruta, nunca sabemos cómo va a estar por dentro. Por ejemplo, aquí en Arizona se crece la sandía. Entonces, cuando llega la temporada de la sandía en el verano en Arizona, usted se puede comprar una sandía grande. Y aquí estamos bien mimados de que casi toda la sandía que se vende aquí no tiene semillas. Y siempre uno, cuando va a partir la sandía por primera vez, está esperando que esté buena por dentro. Le puede pegar por fuera, que no se oiga muy bofo, que se oiga más sólido, pero nunca se sabe exactamente hasta que uno la corta. Y hay veces que usted corta la sandía y está roja, se ve bonita, la parte es dulce, pero hay veces que la partemos y se ve gris o blanca y no tiene mucho azúcar o está vieja. Lo más importante de la fruta es cómo se ve por dentro, porque nunca sabemos por fuera. Hay pocas frutas como el plátano. El plátano ya cuando está muy maduro se pone negro y uno ya sabe que está muy maduro. A mí personalmente no me gusta un plátano maduro. Me gustan los plátanos que se acaban de quitar de verde, se acaban de poner amarillitos, ahí es donde me gusta comerlos. Y plátanos estoy hablando como lo dicen los mexicanos, porque ya sé que para los guatemaltecos un plátano es un plátano macho para los mexicanos y a los plátanos le dicen bananos. Estoy hablando de los bananos y los plátanos. Pero es una de las pocas frutas que cuando la vemos por fuera tenemos una buena idea de cómo va a ser por dentro. La mayoría de las otras frutas son diferentes. Eso pasa con muchas cosas. Recientemente yo partí un mango que se veía colorado y grande. Y cuando lo partía, de verde estar amarilloso, anaranjadito,
estaba negro por dentro. Eso es un buen ejemplo para nosotros que nos habla de la humanidad. Que la humanidad a veces por fuera se ve bien bonito, pero si lo pudiéramos partir y ver por dentro el corazón, viéramos que a veces hay corazones que son negros, ya podridos, que la única esperanza para ellos es Jesucristo. Aquí Pablo le está hablando a los judíos de tal cosa, de que tienen que ser una prioridad de estar bien en corazón y no importa cómo estamos de fuera. Está usando el ejemplo de la circuncisión para mostrarle a ellos que ese acto que se le hacía a los niños o a veces adultos por los judíos no tenía mucho significado si el corazón no había cambiado. La circuncisión era un símbolo que era muy importante para los judíos en el primer siglo. Y eso ocurrió porque durante el tiempo de los macabeos, cuando se reintrodujo la ley, cuando los judíos tuvieron autonomía del imperio griego, que en ese tiempo era un imperio quebrantado, ellos tuvieron esa independencia y empezaron a desarrollar toda su cultura en una mejor manera. Nos lleva al primer siglo después, ya bajo el dominio de los romanos, y la gran identidad de ellos ya casi no era su identidad con Dios, sino su identidad como comunidad, que los judíos eran diferentes que el resto de las culturas. Y Pablo quiere explicarles a los judíos que los símbolos físicos no tienen importancia si el corazón no está bien con Dios. Es muy importante que ellos entendieran eso. Los judíos no eran la única cultura que practicaba la circuncisión, pero eran los únicos que tenían algo más. La circuncisión de ellos era un pacto que se hizo con Dios. Era un acto físico que era un símbolo que aclaraba al mundo que ellos servían al único Dios de este mundo, el único Dios. Y digo eso porque la cultura del Mediterráneo tenía muchas religiones con muchos dioses. Los judíos tenían que someterse a la voluntad de Dios y no nomás considerarse un grupo privilegiado, que es lo que hemos estado predicando las últimas semanas. Ellos habían hecho lo opuesto. Ellos se consideran privilegiados por tener la ley. Ahora vamos a hablar de la circuncisión, pero ese no era el punto. El punto no era de nacionalizar la cultura judía, sino que era ser diferente que del resto del mundo y llevar el mensaje de Dios al mundo. Pablo usa a los gentiles como un ejemplo de que cómo puede alguien fuera de los judíos hacer algo bueno. La circuncisión no tenía el poder para salvar a nadie, ni al judío ni al gentil. Los gentiles podían trabajar hacia su salvación, viéndolo en el punto de eso de que hacían las cosas correctas de la ley. Acuérdense que la ley nos salva, pero sus acciones podían reflejar el comportamiento de un judío circuncisado. Entonces Pablo quiere hacerles un punto de que aunque una persona no tenga la ley y no tenga el acto que significa estar con Dios, pero respondían de una manera correcta que los hacía ver como que eran seguidores de la ley. El teólogo Leon Morris nos dice que el responder con amor y fe es poseer todo lo que la circuncisión significa. Recuerden que el mensaje del Evangelio de Jesús tenía que ver con el amor y la fe de uno. Pablo está enfatizando que poseer la ley y tener un símbolo físico de la ley no es suficiente en los ojos de Dios. No lo es. En el día moderno tenemos algo similar, porque Jesucristo estableció el mandamiento del bautismo.
El bautismo ocurre cuando una persona viene a Cristo y cambia su vida, y la primera demanda puesta en ellos es de que se bauticen, que sean metidos en agua como un símbolo al resto del mundo de que han muerto en su pecado y resucitado vivos en Cristo. Y ese símbolo es exterior, igual con nosotros, en la iglesia, como era la circuncisión con los judíos del Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Pablo lo pone todavía peor, diciéndole que un gentil que vive una vida que refleja la ley de Dios en sus acciones, pone en juicio a los judíos que no siguen la ley. Eso dice que cuando alguien se comporta mejor es que ustedes que tienen la ley y tienen el símbolo, los condena todavía más. Eso pasa también en la iglesia moderna. Hay gente en la iglesia que no son bautizados, no, en el mundo que no son bautizados, que no siguen a Cristo, pero sus acciones reflejan como debe ser una persona que está regenerada bajo Dios. Y a veces ellos nos hacen quedar mal porque se comportan mejor que nosotros. El mundo, muchas veces, y gentes famosas lo ha dicho, que nuestro Cristo les encanta. El problema que ellos tienen son los cristianos en la iglesia. Y es la verdad. Hemos estado predicando ya varias semanas sobre la hipocresía del cristiano a veces, de que habla de un gran mensaje, pero se comporta como una persona común y corriente. Pablo nos dice que lo físico no es tan importante como lo interno en el servicio de Dios. Lo que tenemos por dentro es lo que importa. Lo simbólico por dentro. Porque nosotros sabemos que se expresa mucho uno del corazón, pero no es el corazón el que pompea la sangre, el que mantiene todo. Es nuestro cerebro el que alaba y adora a Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado en la manera como nos presentamos. Aquí en Estados Unidos se ha creado un mundo bien raro que va en contra de las enseñanzas de Jesús, donde juntan el nacionalismo de Estados Unidos con la iglesia y los unen. Yo recuerdo hace muchos años que entré a nuestra iglesia aquí cuando yo era un miembro antes de ser el pastor, y estaba una bandera de Estados Unidos inmensa que cubría un cuarto del edificio de la iglesia. Y tuvimos canciones patrióticas y luego las canciones que alaban a Dios. Eso no debe de ocurrir. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Porque si Dios no quiere que hagamos símbolos de Él en este mundo, de que nada aquí en este mundo lo describe a Él, menos va a querer que símbolo del mundo entre a nuestra iglesia. No, nuestra iglesia es exclusivamente para el servicio de Dios, nada más. Usted puede ser un buen patriota de su nación y está bien, pero no confunda el patriotismo de su nación con la fe cristiana. No son compatibles. La fe cristiana no necesita ningún asistente. No necesita más sal, no necesita pimienta, no necesita mejor sazón. Por sí mismo existe y está perfecta. De donde mi familia viene de México, diríamos, los tacos no necesitan más salsa, ya están perfectos. Tenemos que tener mucho cuidado cuando un símbolo es más importante para nosotros que el Dios vivo. Entonces, cuídense de collares con una cruz, de la bandera cristiana, de una variedad de cosas que a usted significa el cristianismo, porque eso no lo es. El cristianismo es el Dios todopoderoso comunicándose con nosotros mismos. Eso es todo lo que se necesita. Porque aquí los judíos hicieron lo mismo. Se desarrollaron como una nación que tenía un Dios
y que tenía un rito físico para separarlos del resto del mundo. Ese rito, como le dije, se practicaba por otras naciones, pero ellos unían el rito con su fe en Dios, con la ley dada a Dios. Y eso no es lo que importa. Lo que existe en el corazón de un hombre es lo que importa al fin. Nada más. Lo exterior no tiene importancia. Un verdadero judío, nos dice Pablo, se definía por su motivación interna a someterse a la ley. Lo que lo hace ser judío es que es obediente a la ley. Como el bautizo, la circuncisión debería ser un símbolo externo a lo que está pasando adentro, el cambio que está haciendo Dios en nosotros. El pueblo de Dios no debería buscar el apruebo del hombre, aquí Pablo nos dice, en estos casos, pero sí debería satisfacer el corazón de Dios. Ese es otro problema que ocurre en nuestras iglesias. Algo que me frustra a mí mucho como pastor es cuando la gente llega tarde a la adoración de Dios porque tomaron extra tiempo cambiándose en casa. ¿Qué importa el exterior de su cuerpo cuando usted está violando lo más sagrado en este mundo, que es la adoración de Dios? Yo le digo a mi congregación, levántense temprano y hagan todo lo que quieran hacer para verse guapos antes de venir aquí y con suficiente tiempo para llegar antes de que empiece el servicio. Así pueden ayudar al pastor, pueden ayudar a la banda, pueden darle una bienvenida cuando alguien visita. Tenemos que estar fuera de nosotros. La apariencia de un ser humano en la iglesia no es importante. Aunque yo les pido que cuando vienen, como dice la ley, que cuando venimos a adorar a Dios, que vengamos limpios físicamente, que pidamos que Dios nos limpie espiritualmente y que estemos listos a adorar a Dios. No estoy hablando de eso. Lo que digo es de que cuando su problema de no poderse levantarse más temprano o cuidar bien su tiempo lo hace llegar tarde a la iglesia, eso es un insulto a Dios, que usted no hace a Dios la prioridad, sino el exterior personal. Tenga mucho cuidado con eso. Dios no se fija en las apariencias externas del hombre. Nosotros sí. Nosotros, la apariencia nos atrae. Si usted ve la mayoría de los pastores falsos que usted ve en la televisión o oye se ven como son guapos, usan trajes, viven una vida extraordinaria con carros caros, con aviones privados, que es una vergüenza a nuestra fe. Esos hombres no representan a nuestra fe. Representan una falsa enseñanza de que Dios promete riquezas. Pero eso nos atrae como humanos. O si son excelentes oradores y hablan bien bonito, pero no nos fijamos en lo que dicen, sino cómo lo dicen, y debe ser el opuesto. Usted tiene que escuchar las palabras que se predican y ver que se sean balanceadas con las escrituras de Dios. Dios ve el corazón de una persona. Él es muy diferente a nosotros. Nosotros somos grandemente afectados por la imagen de una persona. Dios es el único que tiene la capacidad de ver el corazón del hombre. Él es el único. Como les dije, el bautizo en la iglesia es como la circuncisión en la Biblia. El bautizo no nos salva. Si usted lo meten en agua, eso no es salvación. Pero sí es una reflexión del cambio interno que ocurre en sus vidas cuando Cristo abre sus ojos a la realidad de nuestras necesidades de Él. Los símbolos externos de la fe son importantes. No crean que toda la tradición y todos los símbolos son malos. Muchas veces esos símbolos nos ayudan a nosotros a explicar quién es Dios. Pero no son la prioridad. No defendemos símbolos, defendemos la fe.
Pero tener un símbolo y no tener un corazón dedicado a Dios, eso no tiene valor. Un corazón que no sigue a Dios, ningún símbolo lo va a hacer ver correcto en los ojos de Dios. Los símbolos pierden el sentido sin la obediencia humana hacia Dios. Debemos tener el sello de Dios en nuestros corazones. En estos días hay una mala enseñanza sobre los sellos. El sello de la bestia, muchos hablan cuando se refieren al fin del mundo. Hay gente que piensa que desarrollaron la vacuna para el coronavirus y que carga un chip adentro apoyando la enseñanza falsa de ese sello de la bestia. No significa que esas palabras no están en la Biblia, sí están. Pero si usted toma el tiempo para estudiar el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que solo había un personaje en el Nuevo Testamento al que se le llamaba la bestia. Y ese era Nerón. El sello de la bestia eran las monedas que se hacían con su imagen. Eso es el sello de la bestia. No una gran cosa que va a ocurrir en el futuro que nos va a marcar y que no podemos comprar cosas sin eso. No, esa es una tontería. La Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos indica que los sellos espirituales son espirituales. No son algo físico que se ve. Entonces el sello de la bestia era una moneda. No se vayan a crear un gran drama de qué significan las cosas en la Biblia, porque la Biblia es bien directa. Mejor edúquense en la historia del Nuevo Testamento y qué estaba pasando con los judíos bajo el dominio de los romanos, y ahí se les va a explicar mucho y va a eliminar las enseñanzas falsas como esa. El sello de Dios está en nosotros. Es por eso que ya no practicamos el acto físico de la circuncisión, porque el corazón del ser humano es el que desarrolla el amor con Dios. No es físico, no es la apariencia, no es algo que cargamos puesto. Es cómo servimos a Dios, cómo somos obedientes, cómo nos sometemos a las leyes de Dios y los mandamientos que nos trajo en el Nuevo Testamento. Eso es el sello de nosotros. Es lo que nos marca a nosotros como siervos de Dios. Nunca fue algo físico. Siempre fue de corazón. Hasta en el Antiguo Testamento, Dios mismo dijo que el que tiene circuncisión de corazón es el verdadero judío. Que no se les olvide eso. Vivimos en un mundo de apariencias. Nos arreglamos el pelo, nos ponemos pintura en la cara, planchamos la ropa, hacemos un montón de cosas para vernos guapos y bonitos, y no hay nada mal con eso. Mientras no pensemos de que eso impresiona a Dios, porque no lo hace. Dios ve tu corazón, ve mi corazón. Ahí es donde se encuentra la fe verdadera. Entonces, les doy un reto a que empezando el año hagan una evaluación personal de qué tanto nos afecta la apariencia que damos a la realidad que vivimos, y hagan el cambio, que la realidad que vivimos es mucho más importante que lo que enseñamos al mundo. Esa es la verdadera fe. Los quiero mucho, mis hermanos. Nos vemos la semana que viene. Tengan un feliz año nuevo. Sigan celebrando con sus familias. Y nos vemos la semana que viene. Ahora esperamos la oración final. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, que
Cuando nosotros no teníamos ni una esperanza, tú viniste a estar con nosotros. Gracias por amarnos así tanto, Dios. Oramos todo eso en el nombre de Jesús. Amén.